Hoy mismo la Super 7 tenemos el placer de compartir esta mañana con Francisco Pancho Álvarez, abogado. Buenos días. Buenos días y gracias por invitarme, sobre todo que es la primera vez en este nuevo formato de ustedes, hoy mismo la Super 7. Usted estaba perdido, don Pancho, usted estaba perdido. Pero bienvenido como siempre. En el mismo sitio de siempre, Luisín, y gracias por la bienvenida. Mire, quisiera que comenzáramos evaluando un poco lo que ha estado ocurriendo en los últimos días en el sistema de justicia. Ayer, bueno, a principio de semana comentábamos sobre una opinión suya sobre el rol del juez, o si el juez es parte del proceso, o si puede adherirse, como casi siempre ocurre aquí en las experiencias recientes, casi siempre 100% a los pedimentos que hace el Ministerio Público. ¿Cómo lo ve hoy? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, cuando yo hice el comentario de que el juez es parte del proceso, hay que colocarlo ciertamente como parte del proceso, pero en el lugar que le corresponde. Hay un sistema de justicia. El sistema de justicia está integrado por los jueces en la cúpula, por el Ministerio Público, también por los abogados de la defensa pública y los abogados de la parte civil. En fin, son múltiples los actores dentro del sistema de justicia y cada quien tiene que jugar su rol. El rol del juez es obviamente tomar una decisión sobre las pretensiones de las partes y debe hacerlo basado siempre en prueba y respetando el debido proceso. Algunas personas se equivocaron cuando trataron de interpretar mis palabras señalando que el juez lo que tiene que es condenar. No, el juez tiene que jugar su rol, que es de decidir sobre las pretensiones de la parte, pero basado en prueba y de acuerdo al debido proceso. Lo que pasa, doctor, y le retomo el punto de Dani, no fue solamente su declaración, sino, por ejemplo, el informe de Transparencia Internacional, que se sabe que el capítulo local, que es Participación Ciudadana, es quien brinda los insumos para ese informe definitivo. En su índice de percepción de la corrupción se refería a eso, de que no mejoraba más por un tema de que no había más sentencias condenatorias, pretendiendo colocar a la justicia como si fuese parte o estuviese obligada a condenar a un acusado para que mejore el índice de percepción de la corrupción. Mira, número uno, tal vez comenzar señalando que Transparencia Internacional hace esa evaluación en 180 países y no utiliza los capítulos nacionales para poder construir su índice. No. No. De hecho, nosotros nos enteramos del informe final horas antes de que se divulgue en Berlín. En Berlín se hace una rueda de prensa y se divulga, nos lo pasan a nosotros para nosotros hacer nuestra rueda de prensa en República Dominicana y divulgarlo. Poca gente sabe eso. No, yo no lo sabía. Bueno, pues esa es la realidad. Esa es la realidad de cómo se construye ese índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Y segundo, señores, la corrupción es una realidad en República Dominicana. ¿Quién va a negarla? Ahora, la pregunta es, ¿y dónde están las sentencias condenando esa corrupción? Yo no estoy diciendo que es culpa de los jueces. Es culpa del sistema. Los jueces juegan una parte, los fiscales juegan otra parte, los abogados jugamos otra parte, pero ahí está la corrupción a la vista de todo el mundo. ¿Y dónde están las sentencias condenando esa corrupción? Prácticamente no existe. Participación Ciudadana ha publicado 2 trabajos donde en un periodo de 20 años se examinó y prácticamente no hubo ninguna condena. Bueno, hubo una condena por corrupción y luego se indultó a esa persona. Y luego, por un periodo, el caso de Rafael Flores Estrella, en ese periodo que se examinó. Recuerden que fue condenado. El caso Renove, condenas. Sí, pero yo estoy analizándolo por periodo. Okay. O sea, el primer periodo de 20 años, luego un periodo de 10 años donde hubo algunas, pero no lo suficiente para poder detener esto que llamamos impunidad en la República Dominicana. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. No estamos diciendo que los jueces tienen que condenar. Sí, deben condenar cuando hay pruebas al respecto. Francisco, le pregunto sobre el tema, si ustedes han hecho ese análisis, bueno, y sé que es un tema que ustedes trabajan como Participación Ciudadana, si nos detuviéramos a ver eso así, ¿dónde está el problema? ¿Qué ha fallado? ¿La influencia política, la inexperiencia o el poco expertise del Ministerio Público para armar expedientes sólidos o la venalidad de los jueces? ¿Dónde está el problema? Bueno, yo creo que el problema ahí es colectivo. Yo creo que todos tenemos una parte de la responsabilidad. Ustedes me van a decir a mí que aquí todos los jueces se han portado 100% de manera estrictamente imparcial, decidiendo basado solamente en las pruebas. Vamos a recordar el caso, por ejemplo, de Félix Bautista.
un caso paradigmático, ¿no? Donde ahí se sentó una de las, lo que Jenny Berenice Reynoso llama jurisprudencia de la corrupción. ¿Cuál fue? Bueno, que para condenar a una persona por distracción de fondos públicos, desfalco de fondos públicos, estafa contra el Estado, se necesita un informe indispensable de la Cámara de Cuentas. Y si no hay un informe de la Cámara de Cuentas, no puede haber condena. Pero por favor, no estamos en un proceso penal donde hay libertad probatoria. Ese es el principio básico. ¿Y qué ocurrió? Bueno, esa sentencia de la corrupción fue derrotada ya, primero por el Tribunal Constitucional y en el día de ayer por este magistrado que conoció el caso Antipulpo, donde específicamente señaló que no solamente se puede probar a través de informes de Cámara de Cuentas, sino de auditorías privadas, en fin, de cualquier otra prueba que sea sometida a la valoración de los jueces. Ayer, doctor, es bueno señalar que lo que se dio fue auto de apertura a juicio, no se produjo una condena, o sea, todavía esas pruebas no han estado expuestas a un juicio de donde las partes ambas la rebatan. Técnicamente tú tienes toda la razón, Oscar. Esto es una sentencia que sencillamente dice que hay probabilidad de una condena. Correcto. Y envía juicio de fondo para valoración de las pruebas. Correcto. Ahora, ese es el primer aspecto de un juez de la instrucción, determinar si hay juicio de fondo o no. Pero son dos los temas que debe manejar un juez de la instrucción. El segundo tema es verificar si las pruebas se obtuvieron de manera legal o no. Y la realidad es que el Ministerio Público se anotó un triunfo importante, porque aunque algunas pruebas fueron descartadas, fueron muy pocas en primer lugar, sobre todo tomando en cuenta el volumen de las pruebas, 1998 documentos escritos, 169 testigos que irán ahora a juicio de fondo, ¿no? Y en aquellos casos donde el juez descartó pruebas, siempre venía una coletilla diciendo, sin embargo, el resto de las pruebas son suficientes para justificar una audiencia de fondo. Doctor, digamos, en la justicia, no necesariamente aquí, pero en la justicia existe una distorsión que es el populismo penal, el lawfare, en alguna forma. Aquí tenemos una situación que nosotros particularmente, y yo lo he asumido muy vehementemente, tenemos un Ministerio Público que en los casos de corrupción es muy mediático y genera, hay una sociedad que tiene expectativas y los jueces son entes sociales que no se pueden sustraer a esa realidad que les envuelve. ¿Eso es sano para el sistema de justicia, que los jueces se vean presionados en casos tan grandes como estos por la forma mediática en que un Ministerio Público maneja los casos y por la propia presión social que se genera a partir de lo escandaloso que se convierte en esos casos? Miren, yo creo que cuando se trata de infracciones que tienen que ver con la corrupción, hay que dar un trato diferenciado. De hecho, la Constitución de la República da un trato diferenciado a las infracciones de corrupción. Hay un artículo de la Constitución solo sobre ese tema. Inclusive permite que haya prescripción más amplia, más larga para los casos de corrupción que para los demás casos. O sea, hay un trato diferenciado. El segundo aspecto es, ¿y ustedes creen que es posible que cuando se está hablando de si se distrajo fondos públicos, fondos que pertenecen a ustedes que están aquí, a los amigos que están en la Super 7 y a todos los que nos están escuchando, eso puede pasar por debajo de la mesa sin que nadie se entere de lo que está pasando? No. No, eso no es posible. No solamente en República Dominicana. En ningún país del mundo, un caso que toca la corrupción, pues sencillamente pasa a espaldas de la ciudadanía, sin que la ciudadanía se entere. Estos casos cobran importancia mediática, no porque el Ministerio Público lo entrega a los medios o hace declaraciones ante los medios, sino porque se trata de corrupción pública. Y esa es la naturaleza de ese tipo de infracción, que le importa o toca los intereses de todo el mundo. No solamente cuando hay un asesinato, hay una familia que está de luto, ¿no? Cuando hay un robo, alguien ha perdido parte de su patrimonio, pero cuando hay corrupción, eso nos afecta a todos. Entonces, pero no es dable que esa investigación del Ministerio Público llegue primero a los medios que inclusive al propio estamento donde usted, por ejemplo, va a litigar, que es al tribunal. Miren, yo puedo hablar, es difícil hablar si uno ha tenido experiencias propias, ¿no?
y me recuerda ahora mismo el caso Baninter, donde yo participé como abogado del Banco Central de la República Dominicana, y allí cada vez que terminaba una audiencia salían los abogados de los imputados diciendo, se acaba de derrumbar la acusación, ya no existe acusación, las pruebas fueron... ¿Y qué hacíamos nosotros? Dejar que eso tiñera la opinión pública, ¿no? Nosotros salíamos y dábamos también nuestra rueda de prensa. Entonces es difícil decirle al Ministerio Público, quédate con la boca cerrada, con las manos atadas, mientras tu contraparte está haciendo opinión pública. Pero el juez no puede hablar. El juez no puede hablar. El Banco Central siempre ha tenido una política de no entrar en polémicas con nadie. Y en aquella ocasión, recordemos, el principal imputado Ramón Báez Figueroa tenía como abogado, nada menos y nada más que al abogado más mediático de la República Dominicana, Marino Vinicio Castillo, que dedicaba su programa de los domingos ¿a qué? A hablar del caso. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos a la televisión y preparamos un programa de televisión para presentar las pruebas. Entonces, yo no puedo decir, el Ministerio Público debe quedarse callado cuando yo no me he quedado callado. Un café Santo Domingo, doctor, pero y vuelvo a la parte de los jueces. Porque yo no critico necesariamente la mediatización. Yo estoy de acuerdo con usted. Lo que tienen que hacer los otros es hablar también. Si hablan los fiscales, que hablen también los abogados de la defensa. Lo otro es que el Ministerio Público, a través de declaraciones, condicione a los jueces. Y me refiero incluso al documento de la magistrada Miriam Germán, sobre evitar la crítica a los jueces como parte del sistema. Quiero su opinión sobre eso. Yo estoy completamente de acuerdo con la magistrada Germán. Yo creo que usted puede hablar, pero tiene que hablar con prudencia y con delicadeza. Y si está de acuerdo, ¿por qué reivindica esto de la jurisprudencia de la corrupción? ¿Por qué es un ataque a los jueces? Es que no, espérese, es que es distinto cuando usted ve que hay un juez que está en contubernio con una parte. En ese caso en particular que yo estoy hablando, era un compañero de partido que estaba juzgando, Félix Bautista. O sea, entonces hay fronteras que hay que tener cuidado con sobrepasar. Pero de todas maneras, el tema específico en el caso de Félix me hace la observación un televidente que fue, el caso de Félix no fue por la auditoría de Cámara de Cuentas, sino que fue porque Félix estableció que estaba siendo juzgado por un caso que ya había sido archivado. Se estaba juzgando 2 veces por el mismo caso. Y ahí había un juez de la instrucción especial que estaba conociendo ese caso y tocó el tema también de la necesidad de una auditoría de la Cámara de Cuentas para poder probar un caso de corrupción. ¿Por qué? Porque la ley de Cámara de Cuentas tenía esa frase, que lo decía de esa manera. Y podrá decir el juez, hice una interpretación literal de ese artículo. Pero no, debió hacer la interpretación que hizo después el Tribunal Constitucional o que hizo ayer el magistrado de este caso de Antipulpo, que lo que se está sencillamente señalando es que cada parte tiene derecho a someter sus pruebas experticias forenses, en fin, o sus auditorías. Cada parte tiene derecho a eso. Lo dijo ayer el magistrado Timoteo Peguero. No solamente el Ministerio Público, también las otras partes tienen derecho a someter sus auditorías. Francisco, imagino que ha podido ver el proyecto que crearía el Ministerio de Justicia. ¿Le tiene alguna observación? Claro que sí, y sobre todo escuché la entrevista que ustedes le hicieron a mi profesor Jorge Subero Isa acá. Yo no estoy de acuerdo con mi profesor. Yo creo que es necesario la creación de un Ministerio de Justicia. Ahora, ustedes saben con lo que yo no estoy de acuerdo, con que se duplique el esfuerzo. Yo no estoy de acuerdo con que permanezca vigente la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo si estamos creando un Ministerio de Justicia. Yo creo que el ministro de Justicia es el abogado del presidente de la República y que los viceministerios atenderán los temas por área para hacer más eficiente el tema. Y sobre todo para despojar del Ministerio Público toda esa carga administrativa que tiene. Ustedes saben que el Ministerio Público se encarga de registrar las ONG, organizaciones sin fines de lucro, la firma de los notarios, aparte de administrar las cárceles. Tienen una carga administrativa enorme, cuando el Ministerio Público debe estar concentrado ¿en qué? En la investigación y en la persecución de las infracciones. En eso debería estar concentrado. ¿Qué sabe el Ministerio Público de construir cárceles o de administrar cárceles? Eso no debería estar en manos del Ministerio Público, aparte de que las cárceles del país yo me imagino que correrán mejor suerte cuando estén del lado del Poder Ejecutivo con los recursos que tiene el Poder Ejecutivo. Mientras que ahora, con lo otro que no estoy de acuerdo,
es que se pretenda, cuando se cree el Ministerio de Justicia, decir, vamos a quitarle esta parte del presupuesto a la Procuraduría General de la República porque ya no administra las cárceles. No, porque el presupuesto de la Procuraduría es precario en este momento. Entonces, que no se utilice de excusa el Ministerio de Justicia para sustraer fondos al presupuesto del Ministerio de Justicia. Pero, ¿Le parece correcto que le quitemos el control del INASIF al Ministerio Público y se lo pasemos al Ministro de Justicia, que el informe del INASIF lo maneje el Ministro de Justicia, que lo nombre el Presidente de la República? Bueno, ¿qué usted quiere? ¿Que lo maneje ahora una parte del proceso penal? Porque ¿quién lo maneja ahora? El Ministerio Público. ¿Y qué es el Ministerio Público? Una parte en el proceso penal. Yo prefiero que lo maneje el Poder Ejecutivo. Aunque una parte que está obligada al principio de objetividad. Aunque aquí se va para el carajo muchas veces, pero por ley está obligado al principio de objetividad. ¿O ustedes creen que el presidente de la República tiene derecho a meterse, si el INASIF estuviera bajo su techo, dando instrucciones al respecto? Claro que no. Si lo hace de manera equivocada. Igual que si el Ministerio Público trata de utilizar en este momento su rol de superior jerárquico de quien administra el INASIF, esté dando instrucciones incorrectas. ¿No está haciendo ahora, por ejemplo, la cárcel de Las Paras? ¿Eso está parado porque el Ministerio Público tiene un interés penal sobre él? En lugar del interés del sistema penitenciario, que sería utilizarlo. Y yo creo que es hora ya de que ese tema se defina. Yo creo que era justificada el tema de que había que hacer unas auditorías, y usted no puede seguir construyendo y hacer una auditoría al mismo tiempo, pero yo creo que ha pasado suficiente tiempo y es hora de que el sistema penitenciario de Las Parras, pues, bueno, ya hay una inversión demasiado grande ahí para echarla atrás. Hay que poner a caminar eso. ¿Está perdiendo esa inversión? No se está perdiendo, pero obviamente va a salir más caro el proceso de readecuarlo después. Ese es el punto. Doctor, ¿qué le parece el proyecto de ley de reforma a la ley electoral que parece que se va a aprobar la semana que viene en la Cámara de Diputados? Bueno, yo he estado tratando de conseguir la última versión que fue la aprobada en el Senado, porque tengo entendido que tiene más de 20 puntos que fueron modificados. Entonces, yo soy de lo que opiné antes de esa modificación, que esto de permitir que los partidos políticos puedan ir directamente donde los departamentos de la Junta Central Electoral, sin pasar por el pleno de la Junta Central Electoral, a pedir información, a participar en los procesos que tienen que ver con, por ejemplo, repito, las distintas direcciones. Elecciones y informática, básicamente. Bueno, sí, pero imagínense, informática. Elecciones. No se sufre, ¿no? Yo creo. Bueno, por eso digo, no he visto la última versión. Si se superó, bueno, ese fue uno de los reclamos de Participación Ciudadana, que apoyó desde el principio el proyecto de ley sometido por la Junta Central Electoral, que es el mismo ahora sometido por otro legislador y que se ha conocido en el Senado de la República. ¿Usted ha visto y tiene opinión sobre un proyecto que se ha sometido en diciembre sobre el tema que le da un nuevo trato a los inmigrantes ilegales? Yo, como buen abogado que soy, modestia aparte, siempre llego a las audiencias antes de que comiencen y veo cómo el juez se comporta en otros casos para estar preparado para mi caso, ¿no? O sea, usted le busca la seña. Entonces, eso fue lo que yo hice esta mañana temprano, lo coloqué a ustedes. Sí, y me tiré todos los argumentos de ustedes sobre esa ley. Sí. Yo creo que, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar la ley 137-03. ¿De qué trata? 137-03, que se titula esa ley sobre el tráfico ilegal de migrantes y trata de personas. Sí. Tenemos una ley en República Dominicana sobre trata de personas. Suscribimos un acuerdo. No, pero tenemos una ley que protege a las víctimas. Ese concepto de víctima no viene ahora en este proyecto. Eso está en una ley desde el año 2003. Y establece la obligación del Estado Dominicano de brindar asistencia psicológica, techo, educación, en fin, a esas víctimas. Ahora, ¿Y entonces? Entonces ahí viene el tema, ¿no? Hay que dividir los dos temas importantes aquí. Tráfico ilegal de migrantes es uno, que se castiga, por cierto, con penas de 10 a 15 años de prisión. Y trata de personas, que se castiga con pena de 15 a 20 años mayor. Porque cuando es trata de personas, no se está tratando de migrantes. Muchas veces son nacionales. Por eso cuando Óscar hablaba de que había que darle una nueva identidad y una nueva cédula, ahí están tratando de proteger. Una nueva cédula significa que ya tiene una cédula anterior. Y están tratando de proteger la identidad de esa persona porque había sido objeto de trata de personas para fines de prostitución, por ejemplo. ¿Usted se recuerda del caso Cataleya? Es un caso de trata de personas. Yo cuando vi nueva cédula, doctor, pensé lo mismo, pero busqué hacia atrás
y no dice para el caso de Nacional, lo deja abierto. Sí, pero bueno, porque me llamó la atención también, de 9 había una. Yo estoy seguro que todos ustedes estarán de acuerdo con que trata de personas no se puede permitir. Es diferente, se trata de migrantes. Y trata de migrantes es algo completamente diferente y sobre todo mucho más interesante para nosotros en República Dominicana, porque tenemos un vecino al lado con los problemas que ¿Le gusta el proyecto o no le gusta el proyecto, doctor? 137-03. No, Dani, yo no he visto el proyecto de ley. Yo sería... Pero usted nos oyó. Pero lo oía a ustedes. ¿Y qué creo que hay que hacer? Lo que ha dicho Participación Ciudadana siempre. El tema migratorio hay que controlarlo en la frontera. En la frontera. Hay que aplicar la ley de migración de manera estricta. Pero eso nunca se ha aplicado en República Dominicana. Doctor, ningún gobierno lo ha aplicado. No quiero que se nos vaya sin hacerle esta pregunta. Y vuelvo al tema con el que... Pero ya estamos despidiendo el programa. Sí, se nos termina el tiempo. Pero mire, Participación Ciudadana ha sido muy activa en hacer eso que usted ha hecho hoy, en denunciar los actos de corrupción, en pedir justicia y condena para los que están involucrados en esto. Pero no sé si no he leído, o si no he visto por televisión, o si no he escuchado por radio, la posición de ustedes cuando se viola los derechos de los imputados, cuando el Ministerio Público hace esa campaña grosera y costosa por los medios de comunicación o filtra informaciones, y cuando al ciudadano imputado no le permiten el derecho a defenderse, no le dan las pruebas sobre la que lo están acusando, entonces nadie habla por ellos. Yo digo, ¿qué hace Participación en esos casos? Lo que yo estoy haciendo ahora, diciendo que los jueces están ahí ¿para qué? Para decidir sobre las pretensiones de la parte basado en pruebas y respetando el debido proceso. Nosotros no vamos a criticar a un juez por esa razón, porque ejerza esa responsabilidad que tiene. Y déjeme decirle, yo escuché la sentencia completa, bueno, la motivación, porque la sentencia completa vendrá en marzo, ¿no? Del caso Antipulpo. Y corroboré un criterio que siempre he tenido. Nosotros tenemos valiosísimos jueces en República Dominicana, sobre todo gente joven, como ese magistrado de ayer, que están bien formados y pueden convertirse en los próximos Miriam Germán de la República Dominicana. ¿En qué sentido? Porque uno de ustedes me decía, y bueno, y hay que condenar necesariamente. Los jueces se dejan presionar por la opinión pública. ¿Miriam Germán se ha dejado presionar por la opinión pública alguna vez? Yo creo que nunca. Y yo creo que es el ejemplo que deben seguir los jueces de la República Dominicana. Gracias por tu tiempo. Perdón, esos jueces que en un momento determinado le mandaron para su casa a casi todos los imputados en estos casos de corrupción en prisión domiciliaria. Le variaron la medida. Se venció el tiempo. Y yo creo que es correcta esa decisión. Yo creo que es correcta. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco Álvarez, por estar con nosotros. A ustedes igual. Nos despedimos en esta parte de Color Visión. Mañana seguimos es viernes. hasta las 11 en Hoy Mismo la Super 7. Y mañana es viernes. Ya lo saben. Hoy mismo la Super 7, un espacio diferente.